Con el ánimo de ofrecer al visitante de la Casa de la Literatura Peruana un panorama literario del último siglo que fuera verdaderamente nacional y que a la vez destacase aspectos con los cuales el visitante pudiera sentirse identificado, cercano, nace la exposición Soñar, Hacer, Leer, 100 años de revistas literarias. A diferencia de la producción libresca, mayormente centrada en Lima, muchas y buenas revistas literarias se han producido a lo largo del siglo en diversos lugares del país. Además, los productores de revistas son habitualmente entusiastas lectores y/o creadores que por lo general con recursos escasos juntan entusiasmo y esfuerzo para entregar a lo largo de uno o muchos números sus propuestas estéticas e ideológicas. La muestra enfatiza el trabajo colectivo de estas personas y grupos, resaltando las distintas tendencias que se fueron dando en las distintas revistas, tanto a nivel de contenidos como de formato. En 100 años ha cambiado las formas de escritura, diseño, impresión y circulación, públicos y productores, etc. Pero en el formato que sea, las revistas han constituido siempre valiosos objetos intelectuales, culturales y materiales. En ellas puede leerse la obra en proceso de muchos escritores, pero también debates que marcaron época, elogiosas reseñas de textos o autores hoy olvidados, anuncios de productos que revelan quiénes eran los lectores de cada época y una serie de informaciones de la vida literaria, cultural y social del país. La exposición está organizada en dos partes, una introducción en la que puede verse el proceso de elaboración de una revista y el cuerpo, que se sigue de dos maneras, un recorrido cronológico que observa las propuestas hemerográficas en función del contexto en que se producen y otro longitudinal, que atiende el discurrir de aquellas preocupaciones, las distintas aproximaciones a la idea del nosotros peruano, la idea de modernización del país y el compromiso de los intelectuales. La investigación que se hizo para la exposición se realizó durante 8 meses con un grupo de investigadores que trabajó en algunos archivos institucionales y colecciones particulares. Se recopiló información de aproximadamente 500 títulos de revistas publicadas a nivel nacional durante estos últimos 100 años y de estos se trabajó y consultó con 300 títulos. El trabajo de investigación nos permitió hacer una retrospectiva sobre los cambios y constancias en la vida literaria del último siglo y nos permitió también observar algunos aspectos de la vida cultural actual. Es decir, no solo se llegó a conclusiones sobre el objeto de estudio, las revistas, sino también sobre la variedad y abundancia de propuestas hemerográficas y sobre el interés, a veces escaso, que se le ha dado a la producción hemerográfica peruana. Con ejemplos extraídos de distintas revistas, se explican aquí 4 pasos que se siguen para hacer una revista literaria. Escribir textos, lo cual se hace algunas veces a pedido de los editores y muchas otras sin saber el destino del texto literario, el texto escrito. Seleccionar, en base a distintos criterios, qué textos, imágenes, etc. formarán parte tanto del número presente como de números futuros de cada revista. Diseñar, diagramar e imprimir el número y finalmente hacerlo circular. A inicios del siglo, la Guerra del Pacífico, que era un trauma todavía fresco, y el desarrollo de nuevas tecnologías y productos inimaginables en años anteriores, marcaron a la juventud que veía llegar el centenario de la independencia nacional. El país necesitaba una renovación profunda y ellos creían firmemente en la capacidad de conseguirla y de inventar una nueva humanidad. En ciudades como Arequipa, Puno, Huancayo, Trujillo y Lima, por supuesto, grupos de intelectuales buscaron y consiguieron renovar radicalmente el pensamiento, la literatura y el arte nacional a través de una red editorialista importantísima que hizo posible la aparición de algunas revistas que han calado ya durante todo el resto del siglo, como son Amauta, Boletín Titicaca, Latea, Chirapu, entre otras.
La ilusión modernizadora y la nostalgia virreinal determinan la producción de los años 30 y 40. Por un lado, aparecen revistas cosmopolitas, de gran calidad de papel y diseño, dependientes de medios de comunicación importantes, y por otro, algunas, pocas, entre ellas principalmente Las Moradas o Mar del Sur, que abrirán el espacio a nuevos autores y estéticas personales, hasta llegar, fundamentalmente con letras peruanas, a la generación del 50, que buscó refundar la literatura peruana. Esta sección grafica la multiplicación de revistas que se da entre los años 60 y 80, generada fundamentalmente por la masificación del mimeógrafo y el activismo político y cultural de la época. Resaltamos 4 dimensiones en los desbordes: la especialización de las revistas, que llevó a la aparición de algunas dedicadas exclusivamente a la narrativa, las menos, a la poesía, las más, y a la crítica; la popularización, que permitió no solo la multiplicación de revistas, sino también la inclusión en ellas de un lenguaje más popular, desde lo coloquial a lo callejero, así como la conformación de grupos y movimientos; la politización de sus contenidos, a partir también de la de sus productores, vinculada a 3 momentos: la respuesta a la Revolución Cubana, al gobierno de Velasco y a la aparición de Sendero Luminoso y el desencadenamiento de la guerra interna; y, finalmente, la redefinición del nosotros nacional, abriendo puertas a una serie de elementos y actores antes excluidos, desde la literatura infantil o la tradición oral hasta la problemática de género. Si el mimeógrafo permitió en la década del 60 la multiplicación de revistas y con ello cambios profundos en la producción, contenido y circulación, la masificación del Internet generó una transformación equivalente o más profunda. La globalización motivó respuestas de afirmación local y diálogos desde lo local con lo global. La simplificación de recursos y la masificación del acceso a la información permitieron, por un lado, la especialización y diversificación de contenidos extrema, y por otro lado, el desarrollo de revistas, blogs, canales de YouTube y espacios en redes sociales que cumplen las funciones que antes estaban reservadas únicamente a las revistas en papel. Soñar, hacer, leer 100 años de revistas literarias puede visitarse hasta finales de octubre en la Casa de la Literatura Peruana, en la ex estación Desamparados, Girón Ancash 207 en el Centro Histórico de Lima, de martes a domingo de 10:30 de la mañana a 7 de la noche. El ingreso es libre.